Hola a todos, bienvenidos, gracias por escucharnos. Yo soy Cata Gudelo y en compañía de Rescate Financiero esta temporada veremos historias de endeudamiento. Bienvenidos todos y bienvenidos César. Este es un espacio de nuestra nueva temporada que se llama Historias de Endeudamiento. Primero que todo, darte las gracias a ti y a tu familia por todo lo que ha sucedido para que estés hoy en día aquí sentada. Agradecerte la generosidad que tienes al venir a compartir tu historia real, que a veces es la historia menos fácil de compartir. Es más sencillo a veces hablar de la historia de los demás. Y yo te agradezco mucho, de verdad, tu generosidad, y sé que la generosidad es conmigo y la agradezco y la recibo. Entonces, este es un espacio donde puedes hablar como hablas normalmente, decir lo que dices normalmente, simplemente con la oportunidad que tenemos de a través de nuestra experiencia hacer que otros entiendan de pronto o hagan clic en su mente con aprendizajes que tienen que recibir, ¿sí? Ahorita antes me estabas hablando de la tecnología y esta es una gran oportunidad de poner la tecnología al servicio de más personas que están de pronto pasando situaciones que tú pasaste, sobrepasaste y de las cuales aprendiste, para que esas personas primero se sientan que no están solos y segundo empiecen a recibir información y a hacerse cargo de su proceso. Cuando yo te digo a ti, hola. Hola, hola doctor. Catalina, por favor, Bueno, aquí. Catalina, muchas Bueno, y gracias generalmente yo soy doctora por de la la... informalidad. Bueno, que no, uno se acostumbra a la formalidad. ¿Sí? Gracias por invitarme y para mí también es muy valioso que cuenten conmigo. También para mí es valioso poder compartir información con las demás personas, ¿no? Sí. Porque pues ya digamos que lo que le ha sucedido a uno pues sirve como experiencia Uh-huh. para eh, poder brindar información al menos y que cada quien pues saque Sus su juicio, propias. sí. Ajá, listo. Sí, 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 efectivamente. O sea, es a eso a lo que venimos. O sea, como a traer información y que cada uno de nosotros extraiga algo. Inclusive en este momento, mientras estamos grabando, todos los que estamos aquí delante y detrás de las cámaras estamos extractando información y aprendiendo cosas y entendiendo cosas que tal vez no habíamos entendido o ya habíamos entendido y veníamos trabajando. Entonces, la primera pregunta que yo te haría es, cuando yo te digo a ti deuda, ¿a ti qué se te viene a la cabeza? Bueno, las deudas creo que son un mal necesario Uh-huh. porque pues eh, lo que dice todo el mundo, ¿no? Que para tener algo hay que deber, ¿no? Sí, sí, Pero pues es algo que si uno no lo maneja bien, pues se le puede salir de las manos y se le puede convertir a algo a uno que no lo beneficie, sino que esté en contra de, pues, de sus proyectos, ¿no? sí. Uh-huh. ¿Por qué mal? O sea, porque digamos que, porque mal, o sea, necesarias es discutible, pero mal me llama mucho la atención. Porque realmente uno como ser humano eh, a veces se deja llevar por impulsos, Uh-huh. por consumismo y también por ofertas, ¿no? El tema de las deudas, pues cada quien está en su negocio, ¿no? Uh-huh. Generalmente cuando hablamos de deudas hablamos de bancos y los bancos, después de que uno adquiere su primera deuda, empieza a crecer como cliente. Uh-huh. Entonces comienzan a ofrecerle más y más productos y uno comienza a aumentar su endeudamiento, ¿sí? Sí. Y a veces no se mide realmente la capacidad de yo poder pagar esas deudas. Sí, Por eso yo digo que si lo supiéramos manejar, pues tal vez no sería tan mala, ¿no? claro. Pero a veces el manejo se nos escapa al
racionamiento y se nos va. Sí, de la experiencia que yo he extractado es más de empezar a revisar qué me lleva a mí a estar inmersa y a tomar esas decisiones. O sea, es, listo, a mí me ofrecieron, ¿sí? Entonces, como me ofrecieron, participo, porque a mí me gusta participar en todo lo que me ofrecen, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, pues es que a usted le pueden ofrecer y podría haber dicho que no, ¿sí? Pero más allá de empezar, digamos que ese sería como el final, es decir mal es como que yo me autocausé un mal, porque pues en última el que me endeudé fui yo, ¿no? Sí, tiene su lógica. Sí. Y todos los casos tal vez no sean iguales. Eh, yo digo mal porque, bueno, se juntaron, en mi caso personal, Sí, sí, sí. se juntaron muchas cosas, ¿no? En su momento yo creí que cuando los bancos me daban esas oportunidades, pues para mí eso implicaba un crecimiento Ujú. en mi profesión. Sí, ¿a qué te dedicas? Mi negocio es el transporte de carga por carretera. Ajá. Entonces, al ver yo crecer mi negocio, pues también era crecimiento familiar, darle una mejor calidad de vida a mi familia, ¿no? Sí. Y entonces, desde ese punto de vista no lo vi tan mal. En mi negocio, eh, pues a uno le va mejor cuando tiene vehículos nuevos Ujú. y para obtener vehículos nuevos, pues toca acceder al endeudamiento. Sí. Entonces, en su momento, pues yo no lo veía mal, ¿no? El negocio en ese momento marchaba sobre ruedas y uno no, Literalmente. O sea, literalmente el negocio literalmente marcha marchaba sobre sobre ruedas. ruedas. Y hoy en día sigue marchando sobre ruedas o ya nos volvimos dueños de avionetas. No, 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 Ah, ok. siguen marchando sobre ruedas, pero digamos que hablando de vehículos y avionetas y todo eso, eh, más aterrizado, Ujú. más aterrizado, ¿no? Bueno, y en ese negocio es un negocio de alto riesgo, ¿Por qué? porque, por ejemplo, digamos que mi mala experiencia comenzó porque en el año 2015 Ujú. yo había adquirido un vehículo 0 kilómetros a 0 pesos, O sea, el crédito era el 100% del al vehículo. 100%. Ujú. Yo ya tenía más vehículos, entonces yo dije, las cuentas me dan para sostener ese tipo de obligación. Sí, sí, sí. Y todo marchó sobre ruedas, tanto así que como a los 6 meses cambié mi carro particular por otros 0 kilómetros. Lo di Ujú. en parte de pago el que tenía y saqué un carro de concesionario. Y todo marchaba sobre ruedas. Y eh, el vehículo, el camión que tenía más nuevo, del que estábamos hablando, del crédito del 100%, eh, sufrió un accidente que lo dejó en pérdida total Ujú. y eso fue a los 11 meses, 15 días. Ni siquiera completó el año al servicio del vehículo. Ujú. Pues el carro estaba asegurado, pero mientras que el seguro soluciona, ¿Qué cuánto tiempo es? Más o menos. transcurrieron más o menos unos 7 meses. Sí. Y las obligaciones fueron 7 meses que ya las cuentas comenzaron a descuadrarse y ya las cosas no fueron perfectas de ahí en adelante. Sí. Porque una vez que uno comienza a presentar atrasos, generalmente los va acumulando y como decimos en el argot popular, uno tapa un hueco destapando otros dos Ujú. y ahí pues, empezó la acumulación de problemas. Sí, es que ahí, digamos que como el tema educativo en este sentido es cuando yo tengo unas obligaciones y esas obligaciones se ponen en mora, la capacidad que yo tengo de trotar al mismo nivel que
que va creciendo mi endeudamiento es muy baja. Pero lo que me indica a mí el sistema es que en lugar de parar, debo empezar a trotar, o sea, debo empezar a correr. Entonces eso es lo que comúnmente hacemos. Entonces me estoy quedando en mora, no me puedo quedar en mora, no puedo dejar mucho menos cesar de pagar, parar de pagar. Entonces lo que hago es irme al crédito y para pagar este primer crédito. ¿Y eso qué es lo que hace? Si pensamos en camiones, si yo tengo un camión que va a 80 kilómetros por hora y lo estoy intentando alcanzar en bicicleta y digo no lo logro, voy a montarme ahora en un carro deportivo que va a alcanzar el camión y no solo lo va a alcanzar, sino lo va a sobrepasar. Y eso es lo que nos pasa con el endeudamiento, cuando empezamos a pagar endeudamiento con endeudamiento, que estamos metiéndole más velocidad al problema inicial. Pero pues eso en medio de la situación es difícil verlo, porque ahí dices una cosa muy importante y es, yo vengo seteado con que para producir tengo que endeudarme, porque no tengo la capacidad. Y la mayoría de negocios autoconstruidos son así. O sea, pues yo me endeudo y voy, en estos carros utilitarios me endeudo, con el producido del carro voy pagando el mismo carro y de pronto si me queda un excedente lo reinvierto en el negocio. Entonces, ese mercado que es riesgoso, le metimos un riesgo grande que fue comprar un carro sin, o sea, realmente ese carro estaba destinado 100% a pagarse por sí mismo. O Así sea, es. y eso ya aumenta el riesgo, o sea, como no estoy sacando el producido de mi negocio, sino me generé un carro nuevo que además se deprecia, ¿no? Así es. Bueno, ¿y ahí qué pasó? Bueno, en esos 7 meses que demoró la aseguradora Sí. en indemnizarme por el accidente, pues tuve que pagar las cuotas correspondientes a ese espacio. Como el vehículo cuando se accidentó quedó en el fondo de un río, volcado, tuve que pagar el deducible correspondiente por la mercancía que llevaba el vehículo. Uh-huh. Y aparte de eso, las aseguradoras no responden por el accidente mismo, pero no se hacen cargo del rescate de los vehículos. Entonces, para poder sacar un vehículo a 18 metros en un río, pues tocó pagar una grúa especial, Uh-huh. una grúa que en su momento valió más o menos 5 millones de pesos. Y pues una cosa se juntó con la otra y ya no, simplemente no se pudieron cumplir los compromisos porque lo que había de utilidades no alcanzaba para cubrir las obligaciones financieras. Ok. Y en ese momento en tu casa, ¿qué estaba pasando? O sea, en tu entorno familiar. Bueno, en la casa yo creo que solo fue respaldo, no había angustia, pero genera cierta tranquilidad que la familia, digamos que le ofrece a uno eh, como una cierta tranquilidad de Uh-huh. tranquilo que con usted vamos hasta donde haya que ir. Ok. No está solo en este asunto. Y tú ya viendo, ya digamos, ya hemos recorrido un camino después de eso, ¿tú qué tanto crees que eso ha contribuido en tu, pues como en tu caminar? O sea, porque digamos que la solución estaba, pero qué tanto el poder en ese momento tu familia decir, estas son las deudas y las decisiones que se tomaron y esta es la persona y con usted firmes hasta donde sea, ¿qué tanto hoy en día dices eso fue gran parte o pequeña parte del éxito de lo que sucedió? O sea, de que yo no me hubiera enloquecido, no hubiera tomado una decisión diferente. O sea, ¿qué tanto aporta esa familia? O sea, ¿qué tan importante es esa familia en ese sentido? No, 100% importante. Yo creo que sentir el acompañamiento de la familia lo que genera es una estabilidad emocional Uh-huh. que le permite a uno pensar con claridad sobre las decisiones que va a tomar, ¿sí? Sí. Y son decisiones
acostumbro yo a tomar esas decisiones en familia, ¿sí? Ujú. Y considero que varias cabezas piensan mejor que una, entonces pienso que eso sí, en mi caso particular, fue muy bueno haber contado con la familia para Sí, esas decisiones. yo también lo observo diferente, perdón, yo también lo observo de la misma manera. Y es cuando las personas se acercan a nosotros en rescate, em, yo siempre le digo, venga, ¿a quién le ha contado usted esto que le está pasando? Porque eso es un chaparrón duro, o sea, es un golpe duro. ¿Qué piensas tú cuando la gente a esa pregunta que yo hago me responde a nadie? Tú o sea, si un amigo te dijera, venga, estoy esto, me pasa esto con mi endeudamiento, pero no le contaba a nadie, o sea, mi señora no sabe, mis hijos menos, mi mamá, bueno, su entorno como esté configurado, pero nadie sabe. No, yo creo que eso hay que sacarlo. Eh, no con todas las personas, pero sí hay que sacarlo. Y pues yo creo que con la familia eso no se puede ocultar. Eh, ¿Cuál sería el precio que tú crees que hubieras pagado si, por ejemplo, tú todo esto se lo escondes a tu familia? O sea, no le dices nada. no, yo creo que cualquier tipo de mentira, y en especial esta, eh, algún día va a ser evidente porque en el tema financiero, con la familia no se pueden ocultar las cosas, Ujú. porque anteriormente había para comer caviar y mañana toca comer atún, la familia en algún momento va a decir, vea, algo está pasando, ¿no? Usted Ujú. no puede ocultar ese tipo de cosas que son tan evidentes. Sí. Estas cosas yo creo que no son para hablarlas con todo el entorno social, no. Ujú. Pero la familia sí es fundamental hacerse acompañar para tomar buenas decisiones. Pero tú no crees que la gente, los que somos como los responsables económicos de casas, ¿sí? De pronto el miedo es un factor ahí a considerar y decir, es que no me van de pronto a querer porque ya no soy quien era, ¿sí? Cuando construimos toda nuestra personalidad, de quién somos, de dónde venimos, con plata o con acciones en términos económicos, pues uno dice, es que si le cuento que resulta que es que este apartamento nos lo van a quitar. O les cuento que, ¿se acuerda que yo le dije que el negocio me iba súper bien? Pues no, todo era falso. De pronto me van a dejar de querer a mí y me van a abandonar. Es posible, es un escenario que a uno sí se le pasa por la cabeza, claro que sí. ¿Sí? Tú, o sea, ¿y cómo atravesaste ese susto y dijiste, no, pues así me vayan a abandonar, yo igual voy a contar? No, pues digamos que no fue tan crítico porque O sea, nunca pensaste que te fueran a abandonar. no. Yo sé quiénes son mi esposa y mis hijos y Ujú. sé que son incondicionales. Y pues mis orígenes son humildes. Ujú. Entonces, tal vez si me hubieran conocido rico o millonario desde un inicio, pues eso era cuestionable, ¿no? Pero Sí. no, yo con ellos no creo que hubiera ese tipo de inconvenientes. Y ahí mira que hay mucha gente joven que hoy en día está estableciendo relaciones. Bueno, nosotros ya no somos tan chiquitos. Está estableciendo relaciones de matrimonio o de parejas, si no se casan. Y ahí, en ese sentido, esto que acabas de decir es una gran fortaleza. La fortaleza es decir, yo sé con quién me casé, yo sé con quién estaba, ¿sí? Y en ese sentido es una gran fortuna uno haber tomado una decisión correcta de yo sé con quién estoy, para bien o para mal, para que me regañen, pero después me den un cafecito y me digan tranquilo que aquí nadie ha muerto, o para que también saber que si yo establecí esta relación en términos de plata y yo soy el millonario y rescaté a la princesa y la princesa pues apenas no haya plata va a escapar, ¿sí? O al revés, o soy la millonaria y rescaté al príncipe y el príncipe apenas no haya plata se va a escapar. Ese aprendizaje lo traías, o sea, digamos, ya en tu configuración ya lo tenías, o sea, tú contabas con una señora y tú contabas con unos hijos que te permitían a ti decir,
bueno, o sea, vamos a salir adelante, ¿sí? De alguna manera. Y es vamos, no es voy. No es yo solo contra el mundo, sino es voy, ¿sí? Y creo que desde la primera interacción que tuvimos, estaba siempre acompañado de una figura, de tu señora, de una figura que era una voz consciente, una voz que tenía, o sea, una persona que tenía voz, que tenía voto, que podía decir y que conocía el 100% de la información, ¿sí? Y eso para nosotros es una gran ventaja. O sea, cuando nos llega la persona con el 100% de la información sobre la mesa, eso para nosotros realmente es una bendición, porque podemos trabajar sobre la realidad. Porque ahí hay otra cosa. A veces buscamos ayuda, ¿sí? O apoyo con pedacitos de la información. O sea, no contamos todo, y como no contamos todo, pretendemos que nos ayuden en un todo sin compartir el 100% de la información, ¿sí? Como en tu caso era todo el mundo en tu entorno cercano, sí, evidentemente, pues no, tú no pusiste un letrero en un periódico para decir me pasó esto, sino, pero tu entorno, el fuerte, el importante, conocía la situación, no había como secretos, ¿sí? Que yo creo que en tu medio sí se ve mucho. Sí, se ve mucho. Sí, o sea, empezando que son personas que, por ejemplo, los que ya directamente manejan los camiones, eh, a veces tienen varios entornos. Ah, sí. Entonces, empezando. Eso es Sí, o sea, ¿a cuál señora le algo contamos? del gremio, sí, ¿A eso cuál sí. señora le contamos? A la que lleve más tiempo, a la que está más cerca, o sea. Sí, es cierto. ¿Sí? Entonces, mira que todas esas decisiones son bendiciones que, pues uno dice, ok, yo en ese momento, mira tan bonito, o sea, yo configuré una buena decisión para mí ¿cuánto llevas tú casado? 25 años. Ok, hace 25 años tú dijiste, todos tenemos muchas oportunidades. O sea, todos decimos, con este sí o con esta no, o con este sí, o lo que sea. Tú dijiste, esta sí, y fue una buena decisión mutua porque se han acompañado hasta el día de hoy. ¿Te siguen acompañando o no? Sí, claro que sí. Sí, entonces eso es una cosa muy bonita para compartir. Es decir, yo tomé una decisión. ¿Mm? ¿Que hubiera podido ser diferente? Sí, pero la tomaste. En mi caso fue así. Tomamos una decisión. Claro, claro. Bueno, y listo, volvemos al tema del endeudamiento, entonces estás en medio del problema. O sea, dices, ya no la logro. O sea, no la logro, ya saqué el carro del río, pero no me tengo que sacar yo del río porque estoy ahí todavía. ¿Y qué hiciste? Pues uno al comienzo Ujú. se agarra de lo que sea, ¿no? Sí. Yo puedo sacar esto adelante, hace cuentas, hace presupuestos todos los días, todos los meses, trabaja más duro, Ujú. pero, pero bueno, digamos que a la historia le falta un pedazo porque ¿Cuál? casi al mismo tiempo que yo me empecé a colgar financieramente, mi trabajo consistía en prestar los servicios de transporte de carga a un almacén de cadena, el más grande que tiene Colombia, Ujú. y que estaba, digámoslo, pues no que solo, pero que tenía prácticamente un monopolio. Ujú. Entonces, pues había trabajo, había de dónde pagar. En ese momento, estamos hablando del año 2016, comienzos del 2017, aparecen en el escenario tres competidores fuertes del almacén De de tu cadena cliente. de mi cliente. Ujú. Y yo creo que le quitaron tal vez un 40 o 50% del mercado. Y pues al reducirse el mercado de mi cliente, pues también se redujo mi utilidad porque yo trabajaba menos. Ujú. Yo pasé en un mes de facturar unos 20 22 viajes a todo el país a facturar por ahí unos 8 9 al mes. Ujú. Y entonces digamos que los costos fijos del negocio son los mismos y las utilidades sí se redujeron sustancialmente. Tal vez en más del 50% para acrecentar el problema. Ujú.
Y ahí fue cuando, pues auxilio, porque ahora sí necesitamos un salvavidas y me estoy hundiendo. Y apareció rescate financiero. Ujú. Y ahí en esa, antes, digamos que antes de hablar del tema del rescate, cuando te pasa una cosa que uno percibe o lee como mala, y luego se te suma otra que uno vuelve y dice, se me juntaron, ¿tú ahí qué piensas? O sea, ¿qué sientes ahí cuando uno dice una y otra, una y otra? No, eso es impotencia. Eh, en palabras de uno, cuando se habla a sí mismo allá, En su la cabeza. vocecita esa, uno comienza a decir, pero ¿qué estaré pagando? ¿Qué habré hecho mal? Sí. ¿Y tú crees que estabas pagando algo? No, no. Pero se le cruza a uno, ¿no? Sí. ¿Será que pude haber hecho algo mal con alguien y pues el Ah, o karma sea, se como me regresó? el Sí, karma, sí. brujería. No, no, yo no creo en la brujería, pero no sé, en algún momento pude haber sido, no sé, mal hijo, mal hermano, o mal yerno, no sé, alguna cosa puede haber afectado a alguien y tal vez este es el precio que tengo que pagar. Son muchas cosas. Sí. ¿Y por qué crees tú que tu cerebro relacionó una cosa con otra? Es decir, ¿por qué el hecho de que un camión mío se accidentó y mi cliente, que son cosas supremamente externas, sí, o sea, y además del riesgo propio del negocio, o sea, que si yo tengo un negocio de camiones, un camión se me accidente está dentro de Sí, mi las seteo. posibilidades. Y que si yo tengo un cliente y ese cliente en algún momento le empieza a ir mal, pues me reduzca la cantidad de trabajo que me asigna, porque eso lo podrías asociar con que yo hice algo malo. O sea, ¿en qué momento se hace ese clic? Pues eso generalmente uno el poco tiempo que tiene libre, sobre todo en las noches, Sí. uno pierde el sueño y comienza a pensar en mil cosas Ujú. y dentro de esas mil cosas que comienza a pensar en posibles soluciones o las posibles causas de lo que está pasando, pues se le ocurren a uno todo tipo de ideas. Sí, sí, sí. Pero pues eh, basándolo en cosas reales, pues uno dice, no, no, eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro. O sea, yo puedo ser mal hijo y no estar endeudado y que no De me hecho, pase yo esto. creería que sí, ¿no? Sí. Creería que sí. Sí, o sea, porque sí es un pensamiento muy frecuente como estoy siendo castigado. Y sí, y en mi historia personal, cuando atravesé un tema de endeudamiento, entonces yo decía, yo estoy siendo, o sea, yo tengo que asumir la responsabilidad de lo que estoy haciendo, las decisiones que tomé, y como no encontraba castigo, o sea, nadie me estaba castigando en ese momento, yo me decidí castigar a mí misma. Entonces yo empecé, por eso te pregunté, porque me llamó mucho la atención. Ah, no, si es que yo fui mala con tal, entonces por eso es que pasó. O sea, yo misma me empecé a poner castigos e imponer castigos. Y uno se pone pequeñas o grandes condenas. Entonces uno de ahí para adelante empieza a decir, no, pero es que yo merezco esto porque mire, entonces, no sé, mi hijo es grosero conmigo, pero pues yo estoy endeudado y cometí unos errores, entonces yo merezco que me pasen esas cosas, ¿sí? O sea, y ahí, en ese sentido, uno se causa un gran daño personal, o sea, uno que no tiene ni siquiera que ver con las deudas, sino es como yo estoy abierto a que me pasen este tipo de cosas y permito que me pasen este tipo de cosas, pues porque yo merezco, porque tomé malas decisiones. Yo creo que ahí hay como una frontera invisible Ujú. y hay que saberla manejar. Porque si no, ese tipo de ideas mal manejadas lo pueden llevar a uno a tomar decisiones equivocadas. Ujú. Eh, como decimos los viejitos, Dios nos ampare y nos favorezca. Hay mucha gente que termina quitándose la vida por Sí. problemas financieros. Ujú. Y pues no. Yo soy de los que piensa que lo importante no es caerse, sino saberse levantar y si se raspó,
sacúdase un poquito y vuelva a comenzar, ¿sí? Eh, Tal vez la vida no le vuelva a dar las mismas oportunidades, no, eso no se sabe, pero hay que intentarlo, ¿sí? Sí, Eh, pero nunca tomar una mala decisión porque digamos que esa es la solución. Esas soluciones que todo el mundo tiene a la mano, que son malas soluciones a los problemas, no es la forma de enfrentar un problema. sí. Que, por ejemplo, tus hijos, ¿qué edad tienen tus hijos? 25 y 20 años. ¿Qué tanto crees tú que esto te hizo un mejor papá o un peor papá? Pues eh, en términos de mejoría, eh, sí, claro, claro, porque uno, esos temas financieros, aparte de que le sirven a uno para aprender la lección, Ujú. también le sirven a uno como para asesorar a los hijos en ese tipo de decisiones a tomar. Sí. Entonces, en mi casa, casi todo lo hablamos. Ujú. Y ya mis hijos entraron en esa edad donde son productivos Ajá. y pues quieren comprar sus cosas y financieramente crecer. Y generalmente nos cuentan los detalles y nosotros tratamos de orientarlos para que a ellos no les pase lo mismo que nos pasó a nosotros. Tú dijiste, ya aprendí la lección, ¿sí? O sea, ¿este proceso crees tú que vino a traerte una lección? O sea, que llegó a tu Sí, vida para algo, o sea, para entender algo, para comprender algo, para vivir algo. sí, claro. Eh, es bueno arriesgarse en los negocios. Ajá, Yo creo que el que se decide a emprender es consciente de que hay muchos riesgos y hay que arriesgarse. Para sí, tener éxito hay que arriesgarse. Pero a veces no es tan bueno tomar más riesgos de los necesarios. Es bueno un poco sentarse con calma y medir. Yo sé que no se pueden medir todos los detalles en un negocio, pero tratar de eh, analizar los posibles riesgos y sentarse con calma, tomar buenas decisiones, no dejarse llevar por los impulsos, ujú, porque retomando el comienzo de la historia, eh, yo ya tenía vehículos en los cuales no tenía deudas y algún día venía yo cruzando por un concesionario y el camión en mención, el del accidente, estaba exhibido porque había llegado al mercado muy recientemente y venía conduciendo con mi esposa y lo vi en una vitrina y me gustó. me enamoré. Sí, y creo que eso fue como, yo lo vi como un crecimiento del negocio, como una posibilidad de crecer, de avanzar, pero a veces me he detenido a pensar que pudo haber sido tal vez como un capricho. Sí. Sí, que no era en el momento indicado para tomar ese riesgo. Claro, y uno dice ahí, es, si tú lo ves, es el consumo, y has traído la palabra consumo varias veces en la conversación, y es, el consumo viene del patrón de lo veo, lo quiero y me auto vendo que lo necesito. Ujú. Y me compro el lo necesito, ¿sí? Y ese es un patrón, por ejemplo, para desactivar en las personas más jóvenes, desde niños, ¿sí? De pronto, ahorita hablamos de eso, ¿qué tanto te enseñaron a ti en tu casa de eso? Pero de pronto es, lo veo, lo me gusta, lo quiero
Tal vez lo necesito, o sea, te voy a comprar la teoría de que lo necesito porque pues tú estabas comprando un camión, ¿sí? No, no era, no sé, un yate. Tu negocio eran camiones, estabas comprando un camión, lo necesito. Pero en este momento preciso de mi vida no es benéfico para mi sistema económico ingresar esa deuda a ese nivel, ¿sí? Entonces, si encontramos ese patrón, las personas más jóvenes o las personas que vienen detrás de nosotros también dicen, ah, bueno, si usted me lo explica así de pronto, yo digo, no, voy a tomar mejores decisiones, porque si nos vamos al control del impulso, ¿sí? Eso mismo que te hizo emprender, porque seguramente tú emprendiste por un impulso, o sea, tú dijiste, yo me puedo meter a este negocio, aquí veo una oportunidad, o sea, ese impulso te sirvió para montar tu negocio. Entonces, si hablamos de decir, voy a controlar mis impulsos, o sea, me voy a poner la camisa de fuerza amarrada a pies y manos, de pronto no sea tan eficiente, ¿sí? Pero si yo le digo a la gente, si hablamos más bien de, no es controlar el impulso, sino decir, en este momento, aunque lo necesite, hay unos riesgos que mi experiencia me dicen, o mi entorno, porque ahí funciona muy bien el entorno le dice como, no, no, no nos metamos ahí, ¿sí? Entonces, recibo la información de mi entorno, pregunto a mi señora o, bueno, los que son más jóvenes, a la mamá, al papá, a los amigos, a personas con mayor experiencia, y mi entorno me bota que no, tal vez no lo necesito, le doy en ese momento, le subo un poquito el volumen al otro y digo, bueno, de pronto en este momento no. Si uno lo ve como un patrón, uno dice, "Ah, resulta que lo tengo que desactivar para más cosas. O sea, no es solamente para la compra. De pronto así también funcionan mis relaciones interpersonales. De pronto así también funcionan otras cosas. Entonces alguien viene y me pide un favor y yo eh, realmente no quiero hacerle el favor en este preciso instante por la razón que sea. Y entonces digo, bueno, sí, le podría hacer el favor, sí, me cuesta mucho, pues de pronto no, ella lo necesita, no lo sé, quiero, o sea, en este momento es pertinente para mí, pues no, o sea, sí, entonces ahí empiezo a desactivar ese patrón, a decir, empezar a decir no es un ejercicio, ¿sí? Es importantísimo aprender a decir que no. Y es un ejercicio que pero tengo que hacerlo conmigo y que no sea un proceso doloroso, porque entonces, no sé, es como los que nos ponen a hacer dieta. Esto es todo lo que usted no puede comer. Y uno ve esa lista y dice, ¿y qué como ahora? O Está sea, todo así. ¿qué como? Ya, esto es lo que no puedo comer, me voy a alimentar de aire. ¿Sí? Entonces, más bien plantearlo en, el patrón sería, sí lo necesito, pero para esas decisiones voy a subirle el volumen a mi señora que de pronto es muy consciente, o le voy a subir el volumen a mi papá que él tiene más experiencia que yo en este negocio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el tema de deuda en tu casa tú tienes volumen 10 porque entonces, venga, que es que yo fui el que tomé las decisiones, yo me las viví, yo este proceso lo atravesé, yo este proceso lo pasé. Es como cuando yo me siento a hablar con alguien de temas de endeudamiento, pues me pone toda la atención. Hoy en día, pues yo vivo de eso, de que me pagan un tiempo para que yo le ponga toda mi atención y me escuchan, o sea, me suben completamente el volumen. Y de pronto, en otros temas, no sé, en el tema fitness, a mí, pues no me pongan mucha atención a mis consejos de fitness. Si este fuera un video podcast de fitness, pues seguramente no. Sí. Sí, porque no tengo. Entonces uno dice, empiezo a ver a la gente como personajes y digo, voy a subirle el volumen a mi señora en esto y voy a ponerle cuidado. No entro en conflicto con, ay, yo lo quiero, lo necesito, es mío, yo me lo gané, no sé qué. Sino, ¿sí? Le subo el volumen a la señora. Le subo el volumen, no es que voy a hacer lo que tú me dices, sino que te voy a escuchar. Voy a ver de eso que me dices qué me ¿Qué queda. sirve? Sí, porque con los pelados, por ejemplo, pasa un montón, que es que uno, de verdad es que sube el volumen a 20 uno mismo, o sea, uno se vuelve una mamera y el pelado no escucha. Y el pelado no escucha. Y uno dice, ¿por qué será? Pues porque él decide no escucharme porque tengo más volumen del que en este momento él me está permitiendo. Entonces, en ese sentido, es chévere detectar el patrón. Detectando el patrón o no, va. Y entonces, listo. Ya en tu casa, ¿qué te habían enseñado sobre eso? O sea, en tu familia primaria, ¿qué te habían enseñado sobre las deudas? Bueno, digamos que el caso de mi familia paterna, porque mi papá lo perdí muy joven, de niño.
Mi mamá también fue de una extracción muy humilde y ella fue la que me metió en el negocio del transporte, porque Ujú. mi mamá tenía un pequeño restaurante en un paradero de buses cuando existían los buses de servicio urbano en Bogotá. Ujú. Y a ella le comenzó a ir muy bien en el tema de los buses y financieramente creció bastante. Llegó a tener varios buses. Ujú. Entonces ella realmente es de esos casos que se daban en anteriores generaciones en donde no la gente no necesitaba endeudarse, no necesitaba tanto de los bancos. Ujú. Y las cosas de antes pues no tenían un precio tan alto, ¿no? Ujú. Antes se podían hacer negocios de palabra, hoy de palabra no nadie hace un negocio. Ujú. Si no es con el dinero en la mano, no hay negocio. Pero entonces, la conversación quiero que vaya hacia que si por mi mamá hubiese sido, Ujú. yo jamás me hubiese atrevido a emprender porque a mi mamá no le gustaban las deudas. No le gustan las deudas porque mi mamá está viva. Yo recuerdo que me asocié con mi mamá desde muy joven y pues en esa época ya los buses comenzaron a envejecer y yo le decía a ella, saquémonos un carro nuevo, Ajá. empecemos a modernizarnos. Y mi mamá le tenía pánico a las deudas. Ujú. Como buen hijo yo pues hice caso a esos consejos, a esos temores y hasta que me independicé, no del todo, pero sí hubo cierta independencia, ya incursioné en el negocio con carros nuevos. Ujú. Y después de que incursioné con carros nuevos, aprendí que es un mejor negocio cuando los carros son nuevos. Ujú. Sí, la inversión es mayor, pero el negocio mejora su utilidad. Entonces, ¿qué? Eh, no sé si todos los negocios funcionan de la misma manera. A mí me funcionó mejor así. Ujú. Y aprendí que la única forma cuando no se tiene el capital en el tema de los carros utilitarios es que usted tiene que endeudarse sí o sí para poder incursionar en el negocio como debe ser. Ujú. Y ahí, no, y realmente ahí hay muchísima razón. O sea, es decir, uno es como una versión evolucionada de su sistema. O sea, mi papá hizo esto, yo evolucioné y me convertí en esto y seguramente tus hijos evolucionarán en ciertas cosas y se convertirán en una cosa más, más integrada. Y con el tema de la deuda es, mira que lo que me dijiste al comienzo, pues las deudas son un mal necesario, ¿no? Para ti las deudas siempre han sido, en toda la conversación, si tú extractas, para ti las deudas han sido el medio que tú encontraste para desarrollar tus ideas, tus proyectos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Pasan situaciones, hay situaciones, o sea, esto hace parte del juego, es como si estuviéramos jugando Monopolio y uno pretende que nunca, Sí, nunca vaya a pagar un arriendo en alguna casilla. Entonces, o está jugando solo o es un imbécil, porque no hay otra manera, ¿sí? O sea, usted va a pagar. Entonces, en el tema de las deudas, mira que si dices, no, yo le encuentro valor, o sea, yo tenía que hacer esto, que bueno, ahí sí, la partida no me salió en cierto momento tan buena como era, yo tuve visión y lo que la gente en el argot popular conoce como visiones, yo pude ver un poquito más allá de lo que veía mi mamá y encontré una manera de arreglar seguramente un problema que ella tenía en su negocio. Y hay otra cosa, momentos diferentes, soluciones sí, diferentes. Sí, o sea, es como con los chinos uno pretender darle la misma formación o estilo de crianza que le dieron a uno. Pues si yo nací hace 41 años y me criaron de cierta manera y mi hijo nació hace 6, el man vive en otro mundo distinto al que yo vivo. Las reglas, lo que tú decías, las reglas que le aplicaban a tu mamá donde con su producido lograba comprar su maquinaria, en este caso buses, ya no eran viables para ti. Entonces tienes dos opciones.
o me quedo y no hago nada, o juego con tus reglas. ¿Y durante cuánto tiempo te funcionó jugar con las reglas del mercado? Como unos 15 años, tal Ok, vez. entonces pues no estaba, a ver, tu lógica no era errada, ¿sí? Tu lógica era bastante, y esto no es una invitación a endeudarse, ¿no? O sea, no es eso, sino es decir, las cosas son tal cual son, ¿sí? No, el que le hago el juicio de valor de si son negativas o positivas, soy yo. Entonces, lo único que puedo cambiar es mi juicio. No, pues durante 15 años me funcionó la estrategia. ¿Qué quería? ¿Que la cambiara? O sea, está loco. Si en los Sí, negocios claro. nadie cambia lo que le está funcionando. O sea, nadie dice, ay, no, estoy vendiendo mucho, entonces voy a cambiar todo de un día al otro. No es tan frecuente que se haga. Sí se hace, pero no es tan frecuente. Entonces, la decisión que tomaste, la tomaste dentro de un sistema que estaba funcionando. O sea, esa decisión de compra del camión con otras circunstancias que hubieran sucedido, te hubiera funcionado y la historia hoy No, sería de otra. hecho, pues ya había tomado decisiones parecidas en el pasado y habían salido bien. Ujú, Lo que pasa es que creo yo que todos los negocios eh, tienen momentos. ujú, fases, ajá. Eh, Así como los seres vivos tenemos un ciclo de vida, los negocios también tienen sus ciclos de vida. Ujú, Y los ve uno nacer y qué lindo y es el consentido de la familia y comienza uno a irle bien, no en todos, pero uno espera, comienza a crecer, comienzan también a reproducirse porque uno ya después de ver que le va bien con uno, entonces ya quiere tener dos y tres y cuatro y seguir creciendo. Pero también tienen un ciclo de que comienzan a declinar ujú. y le llega la competencia o le llegan factores externos que los afectan y pues no es la regla general, pero la mayoría de negocios con el tiempo desaparecen, ¿no? Sí, sí, o mutan a una cosa completamente Sí, diferente. O sea, entonces uno dice, ok, bueno, de pronto en ese jueguito que yo estaba y que se llama mi negocio, mi vida, pues de pronto en un momento donde él estaba enfermo, lo puse a trotar. Entonces, pues el paciente se me complicó. O se sea, colapsó. sí, y ahí fue cuando llegaste a nosotros. Y cuando llegaste a nosotros, ¿cuál era tu expectativa cuando llegaste a Rescate? O sea, ¿qué querías? Y la expectativa era dormir tranquilo sin que me llamaran, Ujú, eh, que me dejaran respirar para poder pensar. ujú, Y si soy sincero, también eh, poder salvar algo y que los bancos no se quedaran con todo el fruto de mi trabajo de toda la vida. claro, sobrevivencia. Sí, Sí, y es una cosa absolutamente clara y es cuando ya estoy, o sea, hoy tú has pasado, ya estuviste en una situación, ya pasaste, hoy en día, ahorita hablamos de eso, estás en otra, pero en ese momento es técnicas de supervivencia sí, 101, le digo claro. yo a la gente. El principal personaje, y creo que en la conversación siempre, cuando hablan conmigo, siempre se los digo, el principal personaje de esa historia es usted. Sus deudas para mí son algo que hay que manejar. Los bancos para mí son un personaje de su endeudamiento, pero el principal personaje es usted. Y yo me voy duro y de frente con la gente. Vamos a trabajar y vamos a salvar y vamos a solucionar y vamos a hacer y vamos a intentar y vamos a hacer lo mejor posible, pero lo mejor posible para usted. Porque hay una cosa que yo creo firmemente. Aquel que construyó una vez, si yo le vuelvo a poner o yo le vuelvo a colaborar con características similares para la construcción, construye de nuevo. O sea, sobre todo cuando nos llegan personas que dicen, no, yo soy,
yo tengo un negocio o yo soy un empleado que tengo otra empresa o yo, yo sé hacer las cosas. Yo no necesito que usted venga a darme una idea en qué trabajar, ni necesito que usted venga a pagarme una universidad para que yo trabaje. No, yo ya me sé hacer mis cosas. O sea, yo sé producir mi dinero, pero necesito que me den un espacio para respirar. Y en últimas, rescate, por ejemplo, vienes a eso, a darle a la persona, venga, venga, cálmese, respire, esto, aquí se puede manejar por esto, ¿sí? Y la persona efectivamente respira y respiraste. Sí, sí. Hoy en día te veo muy bien, te veo respirando. Entonces, y bueno, ya después de que pasas todo el proceso y puedes respirar y puedes hacer eso, ¿qué ha sido de tu vida? Eh, pues mi vida tocó replantearla un poco. Obviamente. eh, por obvias razones, yo hoy día, eh, digamos que la pandemia alargó un poco los proyectos. Ujú, Eh, Nos estamos reponiendo, estamos volviendo a salir a flote. ujú. Eh, no se ha podido ahorrar mucho, pero algo se ha podido hacer. Ahorrar. Sí. Eh, Nos tocó dentro del mismo negocio de los vehículos de servicio público, pero como orientarnos en otra cosa porque el segmento donde estábamos ya estaba complejo, complicado. Eh, Estamos siendo productivos. Digamos que las cosas también en la familia cambiaron mucho porque antes había mucha eh, demanda financiera, yo no creo que esos son los Sí, 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 términos. gastadorcitos, gastadorcitos. Nosotros gastábamos, pues también la vida lo implicaba, ¿no? Tener dos hijos que estaban en la universidad, pues eso implicaba muchas cosas. Pero pues el- los hijos ya salieron de la universidad, hay uno que ya no vive con nosotros, entonces eso disminuyó un poco los gastos. Ujú. Bueno, las cosas avanzan, digamos que no al ritmo que uno quisiera, Pero avanza. pero van marchando. Y mira qué bonito y es de verdad un proceso que yo te admiro profundamente. O sea, desde mi orilla te admiro profundamente porque es, recibiste realmente, como tú dices, cuando naciste tal vez no recibiste un juego de cartas muy prometedor, ¿sí? O sea, en términos, estoy hablando en términos netamente financieros. Empezaste a ver un ejemplo en tu casa de, por aquí se puede, por aquí yo puedo crear, por aquí yo puedo hacer, lo creaste, en algún momento eso se colapsó y hoy en día vuelves a crear. Y mi admiración proviene es de decir, lo podrás crear tantas veces sea necesario. ¿Cuántas veces de aquí a que estés ya, pues ya decidas que no vas a trabajar? Me imagino que eso será en muchísimos años, porque es súper productivo. Me recrearé las veces que sea necesario. Y mira que esa sí es una capacidad que a veces los seres humanos pareciera que se nos apaga. De poder decir, ¿cuántas veces me voy a poder crear nuevamente? No sé, hay gente que con una sola y tuvo, no volvió, se desconectó. Tú, en lo que me has contado a mí, ya te has creado tres personas diferentes, tres realidades económicas diferentes. Y digo, este man es un berraco. O sea, de verdad, yo siento una profunda admiración por esos procesos, por eso te invité, o sea, porque uno dice, hombre, aquí hay una prueba viviente de que varias veces usted se puede crear. Que tiene que hacer unas modificaciones, sí. Que es un proceso agradable, no. Seguramente hay días que tú deseabas vivir la vida del de la novela, o sea, de otra persona, o sea, ser otro personaje en la historia. Sí. Que hubo lágrimas, que hubo dolor, que sí, pues por supuesto, porque no es un proceso chévere, pero es un proceso súper bonito. O sea, hoy en día que tú me dices así, pasito, me dices, estoy pudiendo ahorrar. O sea, estoy teniendo excedentes. Hoy en día creo excedentes. ¿Cómo lo estoy haciendo? Pues con mi fuerza y con la fuerza de mi familia. Y entonces uno dice, César es un duro.
Es un duro y seguro. Y esto a mí me dice, ¿cuántas veces lo vas a hacer en la vida? No lo sé. Pero que lo vas a poder lograr, por supuesto. Por este lado ya no te caíste. O sea, por este no fue tu... Porque ya dices como, ahí sí uno como maestro Jedi, dices, pues esta ya, este jueguito yo ya me lo he jugado 2 veces. ¿Y cuántas veces me lo voy a jugar? Seguramente varias. Así es. Y los hijos dicen, ah, no, venga, imagínese que mi papá se quebró y nadie murió. Y de aquí salimos adelante. Entonces empiezo a contar mi historia desde, miren lo que yo he hecho. Y me la empiezo a creer y digo, miren esto que yo tengo que venir a decir, ay, es que yo he hecho todas esas cosas. No mirando a los otros, porque los otros cada uno está en su propio carril viviendo su propia realidad, sino yo con lo que tengo, mire con lo que comencé, mire lo que construí, mire lo que deconstruí y mire lo que volví a construir. Y te lo aseguro que la gente admira más a aquel que se reconstruye que a aquel que se construye. Porque el que se construyó le puede atribuir eso a la suerte, a un negocio, a unas circunstancias, pero el que se reconstruyó lo hizo desde el menos, o sea, ya no lo hizo desde el nacimiento, sino desde me retrocedí un montón y volví y construí, ¿sí? Entonces ese empuje es impresionante y de verdad yo te admiro mucho por eso. O sea, y te felicito y felicito a tu entorno y es una historia de éxito. Yo me siento partícipe ahí, yo me meto en el éxito de todos los clientes, entonces yo me siento feliz de que eso esté sucediendo y de que, como dijiste al comienzo, esto va sobre ruedas. ¿Sí? Un día estos va a ir con alas, pero por ahora va sobre Hay ruedas. que ser pacientes. Eso también aprende uno en este proceso, que todo tiene su debido tiempo y que a veces no es bueno acelerar tanto. Exactamente, el timing, el tiempo. O sea, de pronto no es su tiempo. De pronto, sí, de pronto. Yo creo que el tiempo de comprar el camión era ese. O sea, yo, por Sí, ejemplo, sí, no creo, porque llegó, este man sabía lo que estaba haciendo, o sea, no es que como un loco se fue y se compró un Lamborghini, ¿sí? O sea, eso sí es impulso. Ay, me fui y me compré la última BMW que llegó a Colombia. De pronto eso es impulsivo. Si no fue un camión, ¿sí? O sea, no estaba... Ah, pues, dos ecuacioncitas, dos circunstancias de la vida que pasaron. Ah, sí. Entonces uno dice, bueno, sí, de pronto no hubiera sido ese camión, pero hubiera sido otro y hubiera pasado exactamente lo sí, mismo. claro. ¿Sí? Esas son cosas que, pues, que pueden pasar en el negocio, son riesgos que hay que tomar. Yo creo que todos los negocios tienen su riesgo. Sí. Eh, Tal vez si yo pudiera aconsejarle a alguien algo, el ser humano es muy de, cuando se trata de darse gusto, darse buena vida, uno es muy de, tengo esta tarjeta de crédito y si me muero mañana, Sí. ¿qué tal un viajecito o un buen almuerzo o está bonito ese pantalón o cosas así? Y uno, eh, si no le sale nada malo, uno tiende a aumentar esos gustos que suele darse. Y yo digo que ahí también la mayoría sí fallamos. Sí. Porque, porque sí, claro, es bueno darse gusto, pero esa frase de, y si me muero mañana no aplica Aunque sea casi. cierta. Sí, claro. Aunque es Aunque sea cierta. cierta, pero no, siempre hay que pensar a futuro. Porque las malas decisiones que tomemos hoy pueden jugar en contra a futuro. Sí. Y ahí ya con esa excelente frase esa sería como la enseñanza. O sea, voy a tomar decisiones, pero también me rindo a que hace poco escuché yo una cosa muy bonita y era en una cosa que estoy estudiando y es el 95% de las cosas que haces te están funcionando, o sea, son buenas. Hay un porcentaje que no, ¿sí? Vamos a revisar qué programas no. Entonces tú dices, venga, no sé ese tipo de lujos
con crédito. De ese tipo de lujos con lo corriente. Porque a uno lo corriente le duele más. O sea, la plática de la tarjeta de débito duele más que la de la tarjeta de crédito. ¿Sí? Sí, Y claro. debería hacerlo así. Pero entonces sí déselos, pero no, no debiéndolo, ¿sí? No como sintiendo que lo tengo, ¿por qué lo tengo que hacer? Tengo porque me lo merezco y porque sí, no. Porque tus lujos en la vida, me imagino que son hoy en día muy diferentes a esos. Sí, claro. O sea, los lujos o las cosas que te hacen feliz, me imagino que son diferentes a un pantalón de X marca o a una camisa de X marca. Son cosas de pronto mucho más profundas, ¿sí? Entonces, es bonito pensar, y ya para cerrar, es bonito pensar que voy a tener la capacidad de asumir las consecuencias de mis decisiones. O sea, dentro de mí está también esa capacidad. Me voy a recuperar. Y esto es solamente un entrenamiento. Cada vez que cometo un error, estoy entrenándome. Y tercero, las decisiones buenas y malas te sirven para la vida. O sea, buenas y malas. Así es. Tú decidiste muy bien en términos de pareja. ¿Sí? Dijiste, con esta señora me voy, con esto, y hasta hoy en día te ha funcionado. Con todo lo que implica un matrimonio, ¿no? Que nadie, pues los que estamos No, casados sabemos que eso y implica. todos los casos no son iguales. Yo Sí, creo que la prueba de fuego para una relación de pareja, estén casados o no, tiene que ver mucho con temas económicos, ¿no? claro. Cuando hay éxito económico, pues, la felicidad está casi que garantizada. Sí. Pero cuando se viven días difíciles, el amor es algo complejo. Uh-huh. Recurro a qué decisión tomé yo. Entonces, así mismo como el pantalón, decidí comprarme el pantalón de X cantidad de dinero porque me lo merezco. Pues entonces ahora asumo la consecuencia de haber decidido así. La consecuencia es que de pronto sí me lo merecía, pero no lo necesitaba en ese momento o X. Tomé la decisión de casarme con esta persona porque su esquema de valores me funciona. O tomé la decisión de casarme por esta persona sin importar su esquema de valores porque me funcionaba su físico, cualquier ¿Mm? cosa. Entonces, el día que nos llaman a cuentas, porque la vida nos llama a cuentas, el día que nos llaman a cuentas, pues yo asumo las consecuencias, el blanco y el negro. Entonces, pues nada, muchas gracias, de verdad, por estar aquí, muchas gracias por permitirme escucharte, te felicito, estoy muy orgullosa de ti, de verdad eres una persona muy, hoy en día ese término está súper utilizado, pero es la resiliencia que tienes. Y pues nada, aquí siempre bienvenidos y yo para servirles. Muchas gracias y fue un gusto participar. Ojalá que esa historia le sirva a alguien, pues, para poder tomar sus propias decisiones.